Me atrevo a hacer un video súper diferente y es que te voy a contar mi experiencia migrando de país. Yo soy venezolana, tengo 7 años viviendo en Argentina y esta es mi historia. Espero que te ayude y te sirva a inspirarte a que puedes migrar pero sabiendo todas las consecuencias, las ventajas y las desventajas. Hay cosas que hay que tener mucho en cuenta al momento de emigrar y al momento de escuchar historias de otras personas que emigraron. Es que no todas las historias son iguales. Iguales porque no todo el mundo tiene la misma posibilidad o no todo el mundo viaja con un privilegio. No todo el mundo decide emigrar por las mismas razones, como por ejemplo hay personas que estuvieron siempre dispuestas a migrar, como hay otras personas que no les quedó alternativas, que conozco muchas de mi país que tuvieron que emigrar porque no les quedaba otra alternativa, y de esa manera es bastante mucho más complicado, porque en realidad migrar es complicado. Y por otro lado hay personas que toda la vida quisieron migrar y obviamente el tema país como que fue un impulso y se hizo como realidad estas ganas de mudarte o buscar opciones de dónde ir a buscar posibilidades. Pasó, conocí personas que vinieron acá con muy poco dinero, con muy poca opción, y que tuvieron que pasar mucho trabajo y que hoy día ya lo lograron, pero que tuvieron que pasar demasiada roncha, como diría en Venezuela, para poder migrar. En mi caso fue muy diferente porque yo tenía la ayuda de mi papá, era un privilegio muy grande de que él pudiera pagar estudios acá, donde yo ya llegaba con algo, llegaba con algún objetivo que cumplir al principio de mi llegada a este país. A pesar de que yo no lo conocía, sí sabía que venía a estudiar, que tenía que estudiar durante un año y durante ese año podía buscar la opción de qué hacer, la opción de buscar un trabajo de mi carrera, y por otro lado también tenía la posibilidad de quedarme en un lugar alquilado propio, por así decirlo, y no depender de otra familia donde yo tenía que vivir con otras personas o no tener dónde quedarme, por así decirlo. Y otro privilegio es que no me vine sola, sino que me vine con mi hermano, cosa que éramos dos contra el mundo. Entonces es muy diferente emigrar de esa manera a migrar con cero posibilidades o con las posibilidades muy escasas. Cosas que yo siento que les va a ayudar a las personas que quieren vivir en otro país es tener ya personas que conozcan en ese país donde se quieren mudar, para poder preguntarles cosas como tema de hospitales, tema de trabajos, tema de vida social, de comida y todo eso, y poder tener como una conversación amena, que a pesar de que las experiencias, como les dije, no son todas iguales, vas a tener como un consejo de una persona que ya está en el país donde quieres empezar a vivir. En mi caso ya yo tenía personas que vivían acá en Argentina, así que podía preguntar ciertas cosas. Mi hermano también tenía personas, porque esa es otra cosa que tienen que tomar en cuenta, que no es igual una persona que se muda sola de país y que toma la decisión sola que una persona que se muda con otra persona que está en la misma situación, porque por más que sea, cuando son dos es muy diferente a cuando eres uno sola y no tienes a nadie. Entonces como que éramos dos contra el mundo. Él tenía sus amigos acá, que la cual teníamos la opción de podernos quedar en la casa de sus amigos al principio, y eso fue beneficioso al principio porque pudimos quedarnos en ese departamento porque ellos se estaban por mudar. Entonces directamente ya no teníamos que buscar departamentos, sino que nos quedamos alquilados en el mismo departamento donde llegamos al principio, cosa que fue un beneficio total. Una de las cosas que yo sí les aconsejo muchísimo es las leyes migratorias, qué onda son, qué necesitas, si son muy fáciles de migrar, si hay opciones, porque no todos los países que decidas migrar son iguales. Obviamente yo recomiendo siempre buscar la alternativa de estudios, porque los estudios siempre te dan como primero una visa de estudiante y tú vas viendo si realmente te conviene. Y obviamente si haces una carrera en ese país es posible que alguna empresa te vea y te quiera contratar porque estás como visa de estudiante o quiera pagar esa visa por ti,
o hacer todo ese trámite de visa para quedarte en ese país. En mi caso no fue así porque en mi caso en Argentina es muy sencillo migrar. La verdad que las leyes migratorias aquí son accesibles. Tú puedes sacar tu DNI fácilmente, ser residente y al mismo tiempo trabajar. Entonces eso es excelente para mí y fue un plus para venirme acá. Y otra de las cosas que también buscaba era estudios que fueran accesibles y también que la salud fuera pública. Aquí existe también la medicina privada. De hecho, cuando estás trabajando en relación de dependencia, te asignan una prepaga y una obra social. Así que la estás pagando con tu trabajo y obviamente eso es un beneficio que para mí es invaluable. O sea, es como que muy importante para mí la salud porque yo soy muy de ir a medicina, me gusta tener como esa seguridad de que alguien me está protegiendo. Entonces, una de las cosas que yo averigüé acerca de venirme para acá o si tú estás pensando en migrar a otro lugar es que averigües todo eso y qué tan costoso es en tal caso que no exista medicina pública tener un seguro. Allá de estos tips que te acabo de dar y son cosas que yo siento que hay que tener en cuenta antes de mudarte de país, que no es tan bello migrar. No es como en las películas que uno romantiza la migración y decir, bueno, ya me va a ir espectacular, ahora voy a ser millonario, ahora mi vida va a mejorar. Pues no siempre pasa de la noche a la mañana, no pasa el mismo día que llegó tu avión y pisaste el nuevo país, no pasa así, o por lo menos no en mi experiencia o las experiencias que he escuchado de otros amigos. Al principio es bastante difícil y no solamente lo digo por conseguir trabajo, sino por el tema psicológico. Por eso yo les comentaba al principio que todo depende, si la migración va a ser buena o mala, todo depende de si tú decidiste migrar obligado o migraste porque realmente siempre pensaste migrar. Eso va a ser directamente proporcional a cómo te puedas acostumbrar a la nueva cultura y puedas acoplarte a esas nuevas personas que vas a conocer y obviamente al país en general. Porque en Argentina se habla español, obviamente se habla español como todo latinoamericano, pero hay palabras que son diferentes, la comida es diferente, la apertura mental es diferente a Venezuela y eso es un choque cultural que te vas a encontrar y que si tú viniste obligado, capaz te va a chocar muchísimo y vas a estar constantemente comparando tu país con el país donde estás viviendo ahora. Y esa es una de las cosas que hay que quitarse de la cabeza. Si realmente quieres migrar y quieres acoplarte a ese nuevo país y ser receptivo con nuevas personas, hay que ir con una mente súper abierta. Hay que ir con una mente de que tu país no es igual al país donde estás viajando y que tienes que dejar atrás muchísimas costumbres que antes pensabas que eran normal y que obviamente en ese país se hace de otra manera. Uno de los beneficios que tiene Argentina para mí, en mi parecer, es que acá es una ciudad, por lo menos Buenos Aires, es una ciudad muy cosmopolita que acepta muchísimo al extranjero. O sea, no son personas que rechazan otras culturas, sino más bien las abrazan y son súper receptivos y con ganas de conocer más y más sobre tu cultura. Que uno trata de comparar al principio siempre tu país con el otro y decir que aquí no se consigue tal, que aquí las frutas no son iguales, que no se consigue la harina, o eso me pasó a mí al principio, pero te vas dando cuenta que son costumbres que vas dejando atrás y que ya vas expandiendo tu mente y tu manera de comer y vas aceptando otras cosas que pensabas tú que no podías haber aceptado. Y realmente eso es lo más lindo de emigrar. Yo siento y siempre le digo a mis amigas que si tienen la oportunidad de emigrar en algún momento lo hagan porque te cambia tanto que te vuelves hasta más paciente, te vuelves más tolerante, te vuelves más receptivo, te vuelves mucho más inteligente y rico culturalmente. Muy importante para mí, que me ayudó muchísimo a acoplarme a Argentina, es hacer amistades argentinas.
Aprender a conocer a otras personas de otra cultura es algo que te va a beneficiar muchísimo y te va a ayudar a entender la cultura, a entender las palabras, la manera de hablar, cómo entender las actitudes de las personas de ese país donde migraste. Creo que ese es uno de los errores que comete uno como venezolano y es buscar otros venezolanos que te ayuden, que está buenísimo, no pasa nada, pero es muy importante también que busques personas del mismo país que puedan relacionarse contigo, porque tú vas a poder abrazar mucho más fácil la cultura donde estás. Vas a poder entender cómo se relacionan, el tema de pareja, el tema de amistades, cómo es interactuar en una fiesta, dónde van normalmente las personas a conocer a otras personas, qué aplicaciones utilizan, dónde compran, cuál es el mejor supermercado, cuál es la mejor tiendas argentinas que puedas comprar mucho más barato, dónde son las zonas donde te conviene comprar, que no son tan costosas. Muchísimas cosas te va a enseñar relacionarte con personas que son del mismo país. El error que puede cometer toda persona que migra es pensar que el país donde te mudaste, compararlo con tu país de nacimiento. Tu país es tu país y el país donde te mudaste es otro muy diferente, y eres tú quien se tiene que acostumbrar a la nueva cultura. Obviamente tú vas a aportar un montón de conocimientos a las personas que viven dentro de ese país, en mi caso Argentina, como por ejemplo pasó con los tequeños, que ahora los tequeños están en todos lados, hasta los argentinos comen tequeños y les encanta, y eso me parece genial porque ellos son tan de apreciar nuestra cultura que la tomaron como algo que es genial para ellos también, y eso a mí me parece estupendo. Pero eso no quiere decir que ellos tengan que sí o sí actuar siempre como nosotros actuaríamos en nuestro país, o que ellos sean como son las personas de nuestro país, porque nuestro país Venezuela es uno y Argentina es otro, o Venezuela es uno y otro país cualquiera donde decidas migrar es otro, muy diferente. No podemos pensar que hacer de nuestro país de migración sea igual a nuestro país de origen. No, suéltalo ahí. Además, también te va a dar una paz mental saber que somos diferentes. Y entonces ya la frase de que no soy de aquí ni de allá cambia, sino que tú eres de allá y de acá. Porque aprendes a abrazar todo lo nuevo, aprendes a abrazar exactamente esa nueva personalidad que creaste, esa nueva cultura que construiste empezando desde cero en otro país. Y créeme que vas a sentirte más fuerte, mucho mejor persona, y además te va a dar el pie a que también puedes migrar nuevamente y te da la seguridad de que puedes volver a comenzar.